Queridos amantes de la ópera, hemos llegado a la tercera temporada y para arrancar este 2023, como ya se han dado cuenta, vamos a revisar la ópera francesa. Este es uno de los repertorios más extensos, de los más queridos y populares, pero sobre todo es el primer repertorio nacional que le plantó cara a la ópera italiana y que incluso durante varios periodos le ganaba en popularidad y quizá hasta en propuesta creativa. La temporada pasada arrancamos con el Figaro Verso y Beaumarchais y a partir de allí quedaron pendientes a hablar más de la escena operística francesa, aunque curiosamente las bodas de Fígaro están escritas y hechas a la italiana, con todo y que la lengua materna de Mozart era el alemán, y el texto escrito por un judío italiano convertido al cristianismo llamado Lorenzo da Ponte se basó en un texto escrito en francés de Beaumarchais. Entonces, ¿por qué una ópera compuesta por un germanoparlante basado en un texto francés está hecho a la italiana? Para responder esto debemos retroceder al siglo XVII, para ser más exactos al reinado de Luis XIV, el Rey Sol. Luis XIV conoció a un joven compositor italiano llamado Giovanni Battista Lully. Ambos hicieron clic por su enorme gusto a la música y particularmente a la danza. Incluso Lully le compuso las danzas para su boda. Este italiano después se nacionalizó francés, le pidió al rey y el rey le concedió la nacionalidad y se registró con el nombre de Jean-Baptiste Lully. Muy curioso cómo un italiano va a crear la tragédie lyrique, aunque claro, Lully la tuvo muy fácil, porque ese mecenazgo no provenía de un hombre rico, de un empresario ni de un noble. Provenía del mismísimo monarca y además no cualquier monarca, sino del rey Sol. Los historiadores describen a Luis XIV como un rey que vivía con unos protocolos y con un ritual diario casi teatral. Así que su afinidad por la música y la danza y la ópera eran más que obvias. Por eso Lully es uno de los compositores que menos tuvo que batallar porque no tenía que estar pensando en la taquilla del teatro o lo rentable que pudieran ser sus obras. Bastaba con que le gustara al rey, así que imaginen que mientras el rey hace algo tan banal, yo así lo imagino al rey Luis XIV, haciendo algo como ir al baño, sus músicos mientras tocaban estas fanfarrias escritas por el gran Lully.
una película llamada El Rey Baila, donde retratan esta relación entre Luis XIV y el rey y las intrigas de la corte. Aunque también las tías de la música hicieron un episodio especial en donde platican a detalle todas estas intrigas y todos los pormenores y cómo Lully logró convertirse no solamente en un ciudadano francés, sino además en ser una figura muy rica y muy importante y de las más influyentes de aquellos años. Escuchen ese episodio para que puedan ahondar más en la vida del gran Lully. Pero regresando particularmente a la ópera, en 1672 el rey Sol le pidió que fundara y dirigiera la Real Academia de Música para que compusiera óperas para ser presentadas en Versalles. Por eso les digo que Lully no debía preocuparse por la taquilla. Eso ya le daba la ventaja de tener libertad creativa por un lado, pero también por el otro estaba o debía representar funciones espectaculares y bajo el gusto del rey. Luis XIV entendía que las artes y la cultura también podían ser usados como instrumentos políticos, muy parecido a lo que ocurrió en el siglo XX con la carrera espacial entre dos potencias o recientemente, hace un par de años, con la carrera para ver qué país sacaba primero la vacuna contra el COVID. Toda esta carrera, sabemos, era con tintes geopolíticos. Así el rey Sol aprovechaba esas funciones para invitar a gente importante y hacer política y además demostrar la gloria francesa, con dinero invertido en producciones con muchísima pompa. Un siglo después, estos eventos burgueses financiados con el erario le va a costar la cabeza a los reyes. Pero el surgimiento de la ópera francesa, al igual que la italiana, es totalmente para funciones privadas en la corte. Y es por eso que Mozart, que no estaba en ninguna corte, que Mozart componía por él mismo, que era un freelancer, compuso alguna de sus óperas al estilo italiano para lograr agradar a los gustos de su público y traer un poco de taquilla, o algunas obras incluso si eran vendidas para la nobleza, pero no por una nobleza en el que trabajara de manera fija, sino que se los encargaban. Es por eso, es muy parecido a como los artistas pop de la actualidad que cantan en inglés si querían ser internacionales. Curiosamente, el español ya está conquistando el pop mundial. Y como ejemplo está Shakira, que a principios de los 2000 comenzó a hacer discos en inglés y ahora es un éxito viral cantando con Bizarrap en español sus intimidades. O también tenemos el pop coreano dominando el mundo. Pues así, el rey Sol en el siglo XVII quería que la cultura francesa dominara. Por eso, además de Lully, surgieron grandes artistas como Perrault, como La Fontaine, pintores y muchos más artistas, porque de esta manera Francia utilizó las artes y la cultura como una manera de mostrar la hegemonía ante el mundo. Pero hablando particularmente de la ópera, que esto es lo que nos interesa en este podcast, Lully creó junto con Philippe Quinault la tragédie lyrique, o sea, una estructura operística al modo francés. La tragédie comienza con una obertura, después tenemos un prólogo. En este prólogo usualmente los protagonistas son alegorías. Por ejemplo, en el prólogo de Armida, ópera de la que platicamos al final de la temporada anterior, si aún no la escuchan háganlo porque allí repasamos la primera bruja retratada en la ópera, que es Armida, y particularmente empezamos con la Armida de Lully. Esta Armida tiene en su prólogo a la Gloria, que es una alegoría, y a la sabiduría, las cuales hacen las presentaciones de la historia de Rinaldo y Armida. Después de este prólogo en donde estas alegorías presentan la historia, tenemos 5 actos, y en estas intercalan arias, dúos, coros, ballets y recitativos, pero además usaban una estructura festiva y dancística popular llamada pasacalle o chacona. Esto para dar mayor lucimiento. Recuerden que Luis XIV amaba la danza y la teatralidad, entonces Lully debía componer escenas llenas de artefactos, efectos especiales, mucha danza y divertimentos. Por eso las chaconas no podían faltar. Vamos a escuchar la de Armida, más conocida como la Pascaille de Armida. Escuchen.
Acabamos de escuchar al tenor Cyril Aubuti con la dirección de William Christie y la orquesta Les Arts Florissants. Como detalle característico de este periodo, se acaban de dar cuenta, es el surgimiento del tenor alto en oposición al castrado. Los castrados tenían roles masculinos protagónicos en la ópera italiana. Recordemos que los papeles de castrados, aunque su voz aguda es característica en las mujeres, sus roles eran masculinos. En la ópera barroca, francesa particularmente, son los tenores en tonos muy agudos los que dominan. En la actualidad nosotros les llamamos tenores ligeros y como se dan cuenta es espectacular. Tanto la orquesta, el coro, el solista, el tenor Cyril Aubuti, como lo acaban de escuchar en Versalles, sí sabían divertirse. Aunque el rey no asistió al estreno de Armida, lo cual fue muy triste porque esta obra era todo un guiño de su amado Lully para él. De esta forma, Lully y Quinault crearon la Tragédie Lyrique. En cuanto a los temas de los libretos de la Tragédie Lyrique, son muy parecidos, o mejor dicho, son iguales a los de la ópera seria, pero con este estilo francés de un prólogo, de las danzas, los 5 actos, las chaconas y adiós recitativo seco, aburridísimo que la ópera seria italiana abunda. Pero además de componer, Lully dirigía la orquesta y lo hacía con un bastón. Los directores de orquesta aún no se inventaban, entonces, una vez mientras dirigía, se pegó en un pie con su bastón pesado. Esta herida le infectó y murió a causa de la gangrena. Fue terrible el final del gran Lully, sin embargo, su trabajo inspiró un siglo después al siguiente compositor francés del que hablaremos hoy, llamado Jean-Philippe Rameau.
sa fête, pour l'innocence et pour la paix. Acabamos de escuchar la famosa danza de los salvajes de la ópera Las Indias Galantes. Esta ópera que sigue esa teatralidad con danzas y efectos espaciales, aún no especiales, pero ahora bajo el rey Luis XV. Qué belleza musical, como lo escucharon, pero incluso los amantes del barroco saben que esa pirotecnia vocal y esas orquestas muy condimentadas, además del morbo de los castrados, es quizá lo más famoso de ese periodo. Pero la belleza y muy particular de la ópera francesa durante el barroco no tiene desperdicio. Vamos a escuchar ahora de Rameau un fragmento llamado Dulce Amor, también de la ópera Las Indias Galantes.
Qué bonito, ¿no creen? Esta pieza tiene una belleza y ternura única. Rameau, además de seguir la escuela francesa de Lully, también va a protagonizar la pelea de pelucas más grande y famosa en el mundo de la ópera llamada La querella de los bufones. Rameau comenzó la ópera comique como respuesta a la ópera bufa italiana. Cuando acabemos de revisar la ópera francesa, nos vamos a regresar a detalle este punto porque vamos a hacer una saga completa de ópera bufa. Así que guarden en su memoria este punto importante porque por un lado tenemos a Rameau defendiendo la ópera al estilo francés contra Rousseau argumentando que la escuela italiana era la mejor. Esta querella comenzó cuando en 1752 la ópera de París estrena La serva padrona de Pergolesi. En español se llama La criada patrona. Estrenaron esta ópera en la misma institución que había fundado Luis XIV y que el gran Lully había dirigido 70 años atrás. Y en esta misma institución ahora estrenan esta ópera italiana y además una ópera italiana con una temática banal y graciosa. La serva padrona es una ópera especial, primero por ser la que generó esta pelea de intelectuales en las que no hubo ni una gota de sangre, como lo describe Daniel Snowman en su famoso libro de ópera, pero también por dejar de lado los dioses, los reyes y las figuras mitológicas y poner sobre el escenario a gente común y corriente, y además en un tono cómico. Cuando hablemos de la ópera bufa vamos a desmenuzar esta ópera a detalle porque esta además es una obra que servía de intermedio de otra ópera seria. Dura menos de una hora, escúchenla porque ya hablaremos de ella. Por lo pronto, regresando a los franceses, contrario a los italianos, ellos no querían poner criadas ni gente de la calle. Ellos incluso para reírse querían usar figuras míticas. Por eso Rameau deja de lado el tema serio y toma la historia de una ninfa de agua llamada Platée, a la cual engañan diciéndole que el dios Júpiter está enamorada de él. Todo esto en un tono cómico porque estamos hablando de una farsa al estilo francés, y en el acto 2, la locura le canta una advertencia usando como ejemplo la historia de Apolo y Dafne. Vamos a escuchar esta famosa escena. Une nouvelle harmonie annonce apparemment per Italie. Vous trompez, Maurice, non, non. Que vois-je au ciel? C'est moi, c'est la folie qui vient de tirer le lyre d'Apollon. Formons les plus brillants concerts quand Jupiter porte tous les fers de l'incomparable Platée. Je veux que les transports de son âme enchantés s'expriment par mes chants divers. Admirez tous leurs célèbres, je fais d'une image funèbre une allégresse par mes chants. Essayons du brillant
il soffocò, la metamorfosa, la metamorfosa, la metamorfosa. L'amour se sent en vous, et c'est simplement la métamorphose. La métamorphose, la métamorphose. E la metamorphose, la metamorphose. C'est ainsi que l'amour de tout temps s'est vengé, de tout temps s'est vengé. Que l'amour est cruel quand il est outragé. Quand il est l'amour se sent en vous, et t'as dit simplement la métamorphose. La métamorphose, la métamorphose. Escuchamos a los músicos del Louvre a la batuta con Marc Minkowski, otro gran director del barroco francés, y a la soprano Mireille Delonge. Vean el video en YouTube porque es divertidísimo. Gameau fue un gran músico, debemos escucharlo más, aunque como se dan cuenta seguimos con los dioses griegos, pero ahora en un tono abiertamente cómico. Pero sé que a nuestros ojos del siglo XXI, en la actualidad, ver una tragédie lyrique o una ópera serie italiana es igual de cómica que las óperas cómic, porque son como telenovelas de Televisa de los 90s. Y yo sé que es triste porque esa no era la intención de los autores, no era la intención que nos riéramos. Pero algo que me gusta de las óperas cómic, además de sus danzas, es que no hay recitativos secos, ni arias de a capo larguísimas y aburridas. Para mí, este repertorio es el primer gran logro teatral de la ópera. Por eso Gluck nos va a ayudar con su reforma a darle mayor punch dramático a la ópera. Pero eso será el tema del siguiente episodio, porque otros dos extranjeros van a seguir desarrollando la ópera francesa y la van a llevar hasta el siglo XIX, siglo en el que nos tardaremos más porque es donde le dan una paliza a la ópera italiana. Ya escucharán por qué. Por lo pronto les mando saludos a todos, les pido que se suscriban, que me sigan y que me califiquen con 5 estrellas. Si me están escuchando desde Spotify, me pueden mandar audios, díganme desde dónde me escuchan para mandarles saludos. Y yo espero que este 2023 les esté yendo súper. Y si no, siempre tenemos a la ópera para escapar un poco de nuestros problemas y así disfrutar de la mejor música.
Los voy a dejar con dos piezas de Agamó, una de la ópera A Chanter et ses Fils, ópera que fue grabada hace poco y que se los recomendé el año pasado, con la gran soprano francesa Sabine Devielle, la superestrella del momento. Les dejo el link en la descripción para que escuchen el disco. Esta ópera tiene una orquestación que no van a escuchar en ninguna obra del barroco, ni el francés ni el italiano, y además es la primera ópera francesa en usar clarinetes. Escuchen a Sabine cantando de A Chanter ses Fils, el triunfo y victoria, como se llama esta aria. Solo les pido, antes de dejarlos, que sigan viendo y escuchando mucha ópera francesa. Hasta la siguiente.